Bienvenidos al planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico Eva López Hernández, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. En este programa iniciamos una serie de entrevistas que hemos decidido llamar Edición Crítica Independiente. Hoy día muchos hablan de este tipo de edición, incluso se consideran a sí mismos críticos e independientes, pero ¿realmente lo son? Aquí vamos a mostrarles algunos casos, algunas trayectorias que sí demuestran con sus libros ese objetivo independiente y crítico. Jon Jiménez, de la editorial vasca Txalaparta. Bienvenido al Planeta de los Libros. ¿Jon? Bien halladas. Bueno, además de hablar de la auténtica edición crítica e independiente, hablaremos de su fondo editorial, del fondo editorial de Txalaparta, y también de su forma de compartir la literatura con otros editores y con todos los lectores que así lo desean. Siempre nos gusta presentar brevemente a nuestros invitados. En este caso va a ser más breve que nunca. Jon Jiménez es el más joven de los 3 editores de Txalaparta. También ha escrito un ensayo filosófico sobre el problema de la modernidad, publicado solo en euskera. Así que poco más tenemos que decir. Supongo que esta brevedad en su presentación, Jon, dará paso a una extensa presentación sobre los orígenes y la trayectoria de su editorial, de Txalaparta. Bueno, sí, como has dicho, soy el de los 3 editores el más joven y, bueno, tampoco me ha dado tiempo a hacer mucho más que todo lo que has comentado. Bueno, ya llevo aquí 5 años, que son bastantes, 4 o 5 años. Son bastantes años como para hacerme ya una idea global de lo que es el mundo de la edición, de lo que es Txalaparta, etcétera. Y bueno, de mí tampoco es que no me ha dado mucho tiempo a hacer muchas más cosas. Tengo 28 años y bueno, estudié filosofía en la UPV aquí en Donosti y en Barcelona hice un máster también relacionado con el tema. Pero bueno, una vez salí de ese mundo me metí en este otro que parecía que iba a ser similar, pero tiene otros aspectos que la filosofía no tenía, ¿no? Bueno, Txalaparta está en Tafalla, Navarra, Nafarroa, en vasco. Se consideran parte del País Vasco, de Euskal Herria, y dicen en su página web que desde nuestra pequeña aldea patria apostamos por un planeta solidario y diverso. Publican mucho sobre Euskadi, pero también es verdad que de otros países, incluso de otros continentes, ¿verdad? Sí, eso es, y sobre todo porque nos empeñamos en no dar la razón a toda esa gente que dice que los nacionalistas o como si dijera, o los patriotas, que es el sentido real de la palabra Bertale, siempre estamos metidos en nuestro pequeño terruño y no salimos de ahí, ¿no? Igual para darles a todos esos una vuelta, pues desde siempre la editorial Txalaparta se ha dedicado a traer lo que en otros pueblos se piensa, lo que en otros pueblos se está haciendo, las revoluciones que ha habido en otros lados, las formas de pensar distintas que hay en todos los sitios, la forma de combatir el imperialismo que hay en todos los demás sitios del mundo, ¿no? Y siempre desde aquí, con una mirada muy local, pero evidentemente saliéndonos de lo nuestro, ¿no? Sí, bueno, el nombre de la editorial Txalaparta es por un famoso instrumento, me recordaba ayer, de percusión, de madera, muy típico vasco. En su página web además se puede disfrutar de cómo se toca y de cómo suena, y lo eligen porque aúna arte y comunicación, que creen que son los 2 valores fundamentales de la literatura, ¿verdad? Sí, como te decía, pues la Txalaparta, el instrumento vasco, une las dos, ¿no? Es la comunicación a través del arte, a través de la música, y nosotros pues más o menos hacemos lo mismo, pero a través de los libros, ¿no? Comunicar una serie de ideas, una serie de pensamientos, una historia, o una manera de entender la historia, de contarla.
y todo eso a través sobre todo de ensayo, pero también de novela, porque hay que recordar también que en el mundo más del ensayo, de la política, he oído una serie de personas que han visto siempre como un enemigo a la narrativa, a la poesía, a la novela, como algo vulgar que no puede valer para comunicar ideas políticas o ideas revolucionarias, y precisamente pues Chalaparta desde sus inicios la apuesta ha sido precisamente la contraria. Sí, bueno, tengo que decir en honor a la verdad que esta serie de entrevistas que vamos a iniciar con ustedes, Edición Crítica Independiente, ese nombre se nos ocurrió hablando con John Jiménez, así que creo que se identifica dentro de ese tipo de edición, pero ¿cómo cómo la definiría? ¿Qué rasgos tendría que tener? Incluso si hay algún requisito, ¿no? Porque hay quien dice que lo es y bueno, pues quizás lo utiliza más como un anuncio o como un arma de venta y bueno, pues sí sería bueno saber de qué hablamos cuando hablamos de edición crítica independiente. Bueno, eso es como todo, ¿no? Yo puedo decir que soy el más guapo del mundo, pero si los demás no lo consideran, jamás lo seré, ¿no? Es un poco lo de siempre, sí. La edición independiente siempre, ahora por lo menos se considera un arma de venta, porque parece que ser independiente es algo positivo y que eso... Sí, que te aleja de los grandes poderes o de los grandes intereses, ¿no? Entonces, parece ser que es eso, que te aleja de los grandes intereses. Independiente creo que no es nadie en estos momentos, o deberíamos decir, cuando hablamos de edición independiente, de qué estamos hablando, de qué tipo de independencia, es decir, quién es independiente de sus lectores, por ejemplo. O quién es independiente de la sociedad o la comunidad en la que vive. Es decir, nosotros somos independientes, pero tenemos claro que somos dependientes de mucha gente. Nuestro proyecto editorial está enmarcado en una comunidad, en la comunidad vasca, en la comunidad que quiere un mundo más justo, solidario, un País Vasco independiente, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos debemos a toda esa gente. Independientes seguramente somos de los poderes, que por los múltiples ataques que ha recibido siempre nuestra editorial, tanto escritos como verbales, como judiciales, como institucionales, pues demuestran que precisamente a los que les molestamos y de los que queremos ser independientes, pues son esos poderes económicos y políticos que pueden ser el Estado, que pueden ser los bancos o otras instituciones como el Ejército o la Guardia Civil. Sí, bueno, de hecho, una forma, por ejemplo, de observar hasta qué punto una edición es crítica independiente o una editorial es crítica independiente sería por el número de ataques o de incluso aunque no fueran ataques verbales o hasta físicos, pero mínimamente unas críticas, unas censuras. Ustedes han sufrido, creo, bastantes. ¿Alguno que especialmente quiera comentarnos? No sé qué riesgos han corrido mayormente o qué vetos han tenido que sufrir. Bueno, nosotros desde siempre ha estado la editorial en el punto de mira, sobre todo de los periodistas, que es seguramente quienes empiezan a señalar, ¿no? En nuestra anterior revista, que nosotros sacamos una revista cada 4 meses, hacíamos un poco un recorrido a través de la historia y de todos los ataques que más o menos ha sufrido la editorial, ¿no? Y todos empezaban precisamente con ataques de los periodistas diciendo que Chalaparta es tal, que Chalaparta ha hecho tal, que Chalaparta es la editorial terrorista, etcétera, ¿no? Empiezan así. Y luego acaban, pues, habría que recordar que hace 4 o 5 años intentaron, sin éxito, por fortuna, dejar fuera de las bibliotecas públicas del País Vasco el libro Manual del Torturador Español de Xavier Macazaga. Fue una petición que hicieron desde varios ayuntamientos del País Vasco pidiendo que no se comprara y que se retirara inmediatamente el libro de las bibliotecas públicas. Y bueno, sí que hay que reconocer que la mayoría de gente, por lo menos
en el inconsciente popular podemos decir que hay una especie de tic de proteger siempre los libros. Es muy difícil, es cierto que es muy difícil censurar a una editorial y un libro. Y en ese tic o en esa reacción que casi nos sale inconscientemente a casi todos, censurar un libro, quemar un libro es una cosa que está tan mal vista, ¿no? Pues hubo una cascada de apoyos que empezaron por los propios bibliotecarios, que dijeron que ellos se negaban a censurar cualquier libro, ¿no? Claro, ahora la censura tiene que ser mucho más sutil que en otras épocas y apoyarse pues en todos los poderes, ¿no? Incluso en las bibliotecas, aunque los bibliotecarios justo se negaran a ello. Pero ¿cómo se defienden frente a esas críticas que les acercan al terrorismo? Tienen, bueno, pues supongo ya muchas respuestas, ¿no?, que habrán dado a lo largo de los años. Bueno, nosotros siempre decimos que los libros recogen una parte de la realidad, ¿no? Y nuestra única intención es colaborar a que se sepan a que estén presentes o que se sepan para toda la gente, pues todos los puntos de vista que hay en torno a un mismo tema, ¿no? La verdad no es solo una, cada uno la ve de una determinada manera y según en qué parte estés en la sociedad, en qué parte estés en un determinado conflicto, pues entonces verás la realidad de una manera o de otra. Sí, bueno, entre sus escritores y creo que también entre sus colaboradores se encuentra Joseba Sarrionaindia, un filósofo, escritor vasco, es militante de ETA, huido de la justicia española desde 1985, lo que no ha evitado que recibiera varios premios. Creo que este 2014 él volvió de Cuba, que es donde creo que se encuentra en paradero desconocido, para dar unas conferencias en la Universidad de Mondragón, y esta misma semana, en Casualidades de este planeta de los libros, se hacía un análisis de su obra en el Euskaltegi Bilbo Zaharra de Bilbao. Creo que solamente han publicado libros suyos en euskera, ¿verdad? Bueno, sí, él publica sobre todo en euskera, pero bueno, tiene traducciones hechas al castellano, eso es cierto. Nosotros no hemos publicado ninguna, pero sí que hay libros y textos suyos en castellano, incluso en otros idiomas, como creo que es en alemán. Ahora mismo han sacado los libros en catalán, por ejemplo. Bueno, de subvenciones o de apoyos económicos por parte de instituciones, empresas o organizaciones de todo tipo, supongo que está bastante alejada la editorial Txalaparta. Bueno, sí, es una cosa que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura español todos los años da subvenciones a determinados proyectos editoriales, a determinados libros, y nosotros somos sistemáticamente excluidos de cualquier ayuda. Desde que hace 5 años, creo, pues precisamente, como decía antes, los medios de comunicación pusieron en el punto de mira, en este caso, al Ministerio de Cultura del PSOE, por habernos dado una ayuda a un libro. Como cualquier otra editorial en el Estado español puede entrar en esa base de las ayudas, ¿no? Desde entonces creo que el Ministerio de Cultura no ha dado ni un solo euro, y respecto a lo que dices de que si estamos vetados o no, bueno, nosotros trabajamos mucho y intentamos sobre todo trabajar con los movimientos sociales y con los movimientos populares, ¿no?, que es a los que están dirigidos los libros, y muchas veces son ellos mismos los que, aparte de traernos el libro, de ser los autores, son los mismos que nos lo distribuyen. Por ejemplo, podría citar el caso ahora del Gazteca de Bilbao, el centro social Cucucha, en el que ellos mismos nos trajeron el libro, fue desalojado hace 3 años. Ellos mismos nos trajeron el libro, ellos mismos se encargaron de distribuirlo. Entonces, siempre hay que tener claro al lado de quién se quiere estar y con quién se quiere hacer las alianzas, ¿no? Claro, de hecho, ustedes, por ejemplo, tienen alianzas editoriales con algunos países de Latinoamérica, con varios editores, pertenecen a la Alianza Internacional de Editores Independientes de Francia.
y bueno, pues supongo que ahí se mueve pues toda una red de apoyo, ¿no? No solamente para la edición, sino para la distribución y para otros asuntos editoriales. Sí, como dices, la Alianza de Editores Independientes, de la que fue fundadora, entre otros, Chalaparta en su época, bueno, es una red internacional de apoyo a la edición independiente en la que, bueno, se ponen en común proyectos, se ayuda económicamente como se puede a editoriales que lo necesiten, se presiona a las instituciones para que defiendan la bibliodiversidad, que es un término que se acuñó precisamente en la creación de la Alianza de Editores, que engloba muy bien también la filosofía de Chalaparta, la bibliodiversidad, es decir, la diversidad de libros y con ella la diversidad del pensamiento, ¿no? Hacer frente al pensamiento único, al pensamiento que nos intentan imponer ahora también en nuestro mundo, en el mundo editorial, las editoriales gigantes que cada vez tienden a ser una, ¿no? Porque va absorbiendo una de ellas todo el mercado y con ello el control de lo que se publica, de lo que se lee y de lo que no. Y como decías, bueno, aparte de la alianza de editores independientes, nosotros tenemos una alianza muy estrecha con 3 editoriales de Latinoamérica con las que compartimos proyectos y con las que compartimos pues traducciones. Desgraciadamente compartimos el mismo idioma, los 4 que lo compartimos. Seguramente en la historia no hubiésemos querido compartirlo, se nos impuso en su momento, pero bueno, es un punto en el que estamos todos, sí. Sí, en el que pivotamos un poco pues para ayudarnos mutuamente, sobre todo económicamente y también a nivel de ideas, de proyectos que surgen, de formas de trabajar que compartimos y que, bueno, aquí siempre decimos, y hay que estar atento a todos y el que mejor lo haga y copiarle sin pudor, además. Bueno, hablemos de sus libros, porque decíamos que, por ejemplo, publican de otros países o de escritores de otros países. Por ejemplo, de Cuba, hace poco estaba en Madrid, en la Embajada de Cuba, José Mari Esparza, el editor, creo, más antiguo de Chalaparta, presentando el libro de conversaciones con Fidel Castro de Katiuska Blanco, que ya comentamos en este programa. Y bueno, también creo que han publicado toda la obra de Fidel Castro, la mayor parte. Recibimos de ustedes también el libro de conversaciones del líder kurdo Abdullah Öcalan, Hoja de ruta hacia la paz en el Kurdistán, donde relata desde prisión su diálogo en principio secreto con el Estado de Turquía. Claro, son 2 asuntos muy delicados que a lo mejor otras editoriales pues no se atreven a publicar, ¿no? Sí, bueno, hacemos un poco referencia ahora a lo que hablábamos antes, ¿no? De la independencia editorial. En esto se traduce la independencia editorial. Por encima de lo que digan el mercado y por encima de lo que digan las instituciones y los poderes, pues nosotros, con la idea también de, como decía antes, contribuir a un mundo más bibliodiverso y más diverso en cuanto a ideas, pues nuestra apuesta siempre es traer aquí a nuestro pueblo y de paso también traemos al Estado español a todo el mundo que quiera pues ideas de otros continentes y de otra gente que está luchando seguramente por lo mismo que esté luchando mucha de la gente que nos lee, ¿no? Bueno, también, por supuesto, hacen un hueco importante a muchas luchas que tenemos dentro de nuestro propio país. Hay incluso luchas personales. Quiero referirme al libro que también nos enviaron y que se titula Pornoterrorismo, que lo escribe Diana J. Torres. Y bueno, pues desde luego el título ya puede asustar a muchos. Creo que incluso pues en el País Vasco han tenido algún problema por esa palabra de terrorismo, ¿no? Dentro de un libro, en el titular, y además uniéndolo, bueno, pues con la pornografía, ¿no? Con una, digamos, pues una
una crítica muy fuerte, ¿no? a toda la sociedad desde el punto de vista sexual, sobre todo, ¿no? Sí, como comentabas, fue un libro que, bueno, a nosotros nos pareció desde el principio que teníamos que publicarlo, era una obligación casi moral publicar el libro, y la mayoría de críticas que nos llegaron fueron, creo que la mayoría, el 90%, de gente que no había leído el libro, porque si lo hubiese leído no hubiese criticado eso. Es verdad que era muy osado poner en el título eso, y además poner en la portada a la autora desnuda con un pasamontañas y una granada que es un dildo. O sea, era todo de ello una provocación, pero bueno, el libro en sí es también una provocación, pero una provocación bastante, como diría, calculada. Tampoco es una cosa gamberra, es una cosa bastante bien hilada como para que alguien pueda tirar de algún hilo y que nos pueda salpicar, ¿no? Y el libro fue bastante polémico precisamente porque, bueno, Chalaparta tiene un club de lectores que lleva funcionando desde hace muchos años, en el que Chalaparta recomienda un libro al mes y pues la gente que está asociada lo recibe en su casa. Pues tiene la opción de cambiarlo por varios otros libros. Bueno, ya que hablamos del club de lectores, se llama Gure Liburuak. Tiene opciones de cambiarlo por otros libros de otras editoriales o de Chalaparta, y tiene descuentos, etcétera. Pues en nuestro club de lectores, que lleva funcionando muchos años, la mayoría de socios y socias pues tiene ya una edad. Entonces el libro fue una provocación, sobre todo también, yo creo, generacional. Sí. Me interesa hablar de este club de lectores. No sé si solamente es para el País Vasco o puede apuntarse gente de otros lugares. No, el club de lectores funciona en todo el estado. De hecho, hay un montón de socios que tenemos en Madrid y en Cataluña, especialmente en Cataluña y, bueno, en Madrid, parecido, y en Zaragoza también hay un núcleo bastante importante. Funciona en todo el estado, y es precisamente, como hablábamos antes, de la biodiversidad. Es un aporte en esa dirección, en ese sentido, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos englobar todo el pensamiento que está a la izquierda, todo el pensamiento socialista, todo el pensamiento marxista, todo el pensamiento de otros pueblos que están también luchando por un mundo más justo, o incluso por la dignidad de las personas, ¿no? Sabemos que no podemos llegar a todo, entonces nuestra apuesta es que por lo menos a toda nuestra gente, a toda la gente comprometida con ideas digamos socialistas, pues le llegue o tenga la oportunidad de conocer los libros que en todo el Estado español, sobre todo también en Euskal Herria, pero bueno, en todo el Estado español se publican sobre temas políticos, sobre pensamiento, que vayan en la dirección que marcamos nosotros, es decir, en la dirección de cambiar este mundo, de que este mundo sea más justo y más diverso. Y en ese sentido, pues hay un montón de más de 40, creo ya, más de 40 editoriales que están en nuestro club, de las que seleccionamos unas novedades cada 4 meses y se las ofrecemos a todos nuestros lectores. Muy bien, pues todos los oyentes que quieran saber más o que quieran pues entrar en el club ya están invitados por Chalaparta. Supongo que en la página en internet pueden encontrar toda la información, ¿verdad? Sí, la página se llama gureliburuak.com. Muy bien. Bueno, le quería yo plantear, antes decía que el recibimiento de este libro Pornoterrorismo, las críticas sobre todo, podían tener que ver con una cuestión generacional. Yo le quería plantear si también tendrían que ver con una cuestión de que, bueno, se socava, digamos, muchas normas sociales relativas, sobre todo al sexo, por ahí lo de porno, y lo hace una mujer. Eso puede también bueno, pues superar o elevar, ¿no? Las críticas, es decir, si fuera un hombre o si fuera un colectivo, un lobby incluso relacionado con el sexo, pues a lo mejor el libro tendría otras lecturas. Bueno, una mujer y además lesbiana, o sea, podemos sumarle a una otra más, ¿no? No sé si hubiese tenido las mismas críticas o hubiese sido diferente.
seguramente el libro escrito también por un hombre hubiese sido polémico de todas las maneras. Sí. Ella es una persona que se dedica a hacer performance y bueno, en el libro está muy bien relatado cómo hace las performances, qué siente haciéndolas. El que haya leído el libro, la que haya leído el libro, se dará cuenta o podrá, casi vive que cómo es una performance suya. Y es una llamada a romper los tabúes, a romper la forma de pensar actual. Y como hablamos el otro día, es una forma también, es una forma en la que de pensamiento en la que estés o no de acuerdo, no te queda otra que respetarla, porque es una decisión opción personal. Es una decisión personal. Sí, es una opción personal. Entonces, sí. Ella explica muy bien cómo es su opción personal y, es decir, no me deje, o sea, no me permitas no hacer esto que quiero hacer, ¿no? Claro, es la libertad de cada uno. Bueno, además de esa libertad sexual que ella reivindica, también hay una denuncia muy fuerte a la represión social, y hay un caso concreto de represión policial en Barcelona en febrero del 2006 que aparece en el libro porque, los dos jóvenes, Patricia y Alfredo, que eran supuestamente inocentes, pero fueron encarcelados, creo que eran conocidos de la autora, y además Patricia terminó quitándose la vida. Es decir, que el libro va mucho más allá del sexo. Quizás el sexo sea un poco un arma contra la represión social, ¿no? Sí, precisamente una de las razones que nos llevó a publicar este libro era eso, ¿no? Que ella no entendía el género, la cuestión sexual como algo aislado, como una cosa separada de todo lo demás, sino que es una forma de ver el mundo que engloba todo lo que pasa en su vida, ¿no? Y eso incluye su forma de enfrentarse al mundo, o sea, políticamente, socialmente, sexualmente también, y como manera de vida, ¿no? Y en esa forma de pensar era imposible no sentirse unida a esa tragedia, a ese hecho de que esta persona se ha quitado la vida, y de que se ha quitado la vida precisamente obligada por un montaje policial, por un montaje de las instituciones en Barcelona. John Jiménez, lo tenemos que dejar aquí. Ya sabíamos que la media hora se nos iba a quedar muy corta, pero sí es verdad que respecto a ese tema de esa detención policial, creo que va a haber ahora próximamente un documental para quien lo quiera seguir, y además quiero despedirme recomendándole a todos los oyentes que vayan a visitar la obra de Salaparta en Madrid, porque curiosamente desde hace unos meses tienen una caseta en la famosa Cuesta de Moyano, en el número 20. Se llaman Contrabandos y es una asociación con otras editoriales, ¿verdad? Sí, ahí está en Cuesta Moyano 20. También estamos en Barcelona, en el Spy Contrabandos, y es una asociación que tiene 2 años, poquitos años aún de funcionamiento, en la que precisamente con la misma filosofía de nuestro club de lectores, pues nos hemos unido unas cuantas editoriales con el fin ese de plantarle cara al pensamiento único. John Jiménez, Salaparta Editorial, volvemos a hablar en otro momento. Muchas gracias. Un abrazo. A vosotras. Bueno, pues nos vamos ya corriendo. Les comentábamos que el 11 de noviembre había un acto del aniversario de la Gran Guerra en la Biblioteca Nacional. Eso era la semana pasada. Esta semana queremos recomendarles también una muestra fotográfica en el Instituto Francés Nunca Más, documentos inéditos de un poilus, que era como llamaban a los soldados alistados, peludos. Nos vamos ya, como siempre, hasta el próximo jueves. Que sean muy felices.